Les doy la más cálida bienvenida. Mi nombre es Jacqueline Plas, soy socia de Deloitte. Y algunas cosas prácticas antes de mis palabras. El ministro de Economía, Nicolás Grau, aún no ha llegado, por lo tanto vamos a comenzar igualmente. Y el orden en este sentido no va a cambiar el producto. Voy a presentar yo, a continuación hay palabras de bienvenida, ¿no es cierto?, también de parte del presidente de Corma, del director del MBA, y le tocaba al ministro. En caso que no haya llegado Nicolás Grau, le pedimos a la senadora Rincón que por favor pase adelante, y a continuación Guido Girardi, quien nos acompaña también hoy. La verdad que contenta hoy día por nuestro nuevo conversatorio que hemos denominado Conversaciones para el Desarrollo Económico, y que realizamos en conjunto con el MBA de la Católica, en conjunto con CADEM, y donde buscamos analizar, profundizar y reflexionar en aquellos temas que consideramos son claves para el desarrollo, ¿no es cierto?, del sector privado y por lo tanto para el crecimiento del país. En esta ocasión yo agradezco la presencia de la senadora Jimena Rincón, de Guido Girardi, vicepresidente, ¿no es cierto?, de la Fundación Encuentros del Futuro, de Charles Kimber, gerente de Asuntos Públicos, Sostenibilidad de Arauco, de nuestro presidente de Corma, Juan José Ugarte, Andrés Osorio, socio de Consult, y por supuesto los representantes de la Católica, a Marcos Singer y Alejandra Loyola. Muchas gracias a todos, porque nos permitirán discutir en torno de un tema que consideramos como Deloitte clave. Hace unos meses iniciamos este ciclo de conversaciones. Fueron el litio y el cobre, industrias estratégicas para Chile. Ahora el sector forestal, y el próximo mes tendremos acá a los representantes, sector público y privado, de la salmonicultura. Todas industrias en las que como país podemos jugar en las grandes lides mundiales si nos lo proponemos y si lo hacemos bien. La verdad es que tenía preparadas unas palabras llenas de cifras, de datos sobre la industria forestal. Aprovecho de contarles que la semana pasada tuve la suerte de conocer MAPA, este gran proyecto de Arauco, y después de eso uno lo único que quiere hacer es conocer más y más sobre la industria. Impactante lo que se hace ahí en materia de bioforest, investigación, y lo que significa esta inversión de 3.000 millones de dólares en una provincia pobre, vulnerable, como lo es Arauco. Entonces, dejemos las cifras para quienes hoy son los expertos, y me voy a ir a tres conceptos: compromiso, colaboración y confianza. Las tres CO o las tres C. Compromiso en relación a que como Estado de Chile, ¿no es cierto?, nos comprometimos a ser carbono neutrales al año 2050, una meta a la cual no podemos llegar si no contamos con una industria forestal en pleno desarrollo. En la actualidad, todos sabemos, el sector está viviendo un panorama complejo. En los últimos 10 años se ha perdido un 14% de plantaciones forestales, que equivalen a aproximadamente 320.000 hectáreas. Miles de personas que han debido ser desempleadas. Y estas cifras solo nos alejan de nuestra meta de carbono neutralidad como país. En segundo lugar, colaboración. Se requiere con urgencia avanzar en la ley de incendios. Estos no solamente tienen un devastador efecto en las personas, en las comunidades, para el medio ambiente y la economía tanto de las regiones como del país, generando solo mayor pobreza. Sabemos que para modificar un proyecto de ley se requiere de colaboración de todos los partidos políticos, un escenario complejo hoy en día.
y para el cual entregamos todo el apoyo a nuestra senadora Jimena Rincón, que sabemos que está empujando fuertemente este proyecto. Y en tercer lugar, confianza. Probablemente no exista un concepto más quizás manipulado, usado, pongámosle el término que querramos, en todos los seminarios, encuentros, conversatorios a los que vamos hoy en Chile. ¿Y por qué? Porque lamentablemente todas las encuestas lo que nos dicen es que la desconfianza es lo que hoy en día está predominando en Chile. Desconfianza entre los ciudadanos, desconfianza entre el sector privado y el sector público, en fin. Las 8 propuestas de política pública para reactivar el sector forestal que veremos hoy constituyen, creo yo, una oportunidad para reconstruir confianza. Escuchemos, dialoguemos, concretemos, porque estoy convencida que solo a través del diálogo y la acción conjunta podremos impulsar una industria forestal más resiliente, competitiva y sobre todo sostenible. Y termino diciendo lo siguiente. El lunes estábamos en una comida donde un importante analista político de la plaza nos decía: en Chile tenemos grandes jugadores y yo creo que no hay duda respecto de ello. El problema está en la cancha. La cancha está enlodada, la cancha está llena de hoyos y por lo tanto para nosotros como sector privado es difícil trabajar y jugar bien en una cancha como esta. Los invito a que ahora sea el momento de aplanar el terreno, sembrar, que salgan las raíces, ver aparecer los brotes y entre todos juntos cosechar. Muchas gracias y vamos ahora a invitar a Juan José para que nos dé las palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenos días, muy bienvenido, ministro. Buen día. Bueno, partir agradeciendo la invitación de Deloitte y el MBA de la Católica. Tener este ciclo de conversaciones económicas por sectores creo que es claramente una vía sobre el cual recuperar esta ambición de crecimiento, desarrollo y de avance país. Así que Jackie Plas, particularmente por esta convocatoria y por este ambiente en la cual vamos a desarrollar este conversatorio. Cuando nos invitaron a participar del comité presidencial para plantear las metas de carbono neutralidad de Chile, la ministra Carolina Schmidt, que por ahí está, nos hizo creer de que Chile podía alcanzar las metas de carbono neutralidad contándonos una anécdota. Se había reunido con la primera ministra Merkel, la canciller alemana, y le dijo: ministra, ¿a usted le creo que ese lindo país esquina con vista al mar, ¿se acuerdan del ictus? Puede ser carbono neutral por 2 razones. Porque ustedes pueden reconvertir su matriz energética y disminuir las emisiones, y que tienen bosques para poder capturar esas emisiones. Pocos países en el mundo tienen esa doble condición: una matriz energética sustentable y bosques para capturar las emisiones. Y así nos hizo ser ambiciosos en el lanzamiento de estas metas de la carbono neutralidad. Y eso representa un desafío muy importante: plantar con las especies adecuadas, en el lugar adecuado, en las manos adecuadas, 1 millón de hectáreas de aquí al 2050. Y con eso aumentar la captura, pero también incentivar el uso de las maderas, hoy día de la fibra, de la energía a partir de bioproductos. Hoy día en el inventario de gases de efecto invernadero, 7 millones de toneladas son producto de la captura por productos forestales.
y las otras 49 millones de toneladas que hacen el 100% de la captura de Chile son los bosques. Nosotros podríamos aumentar de 7 a 21 millones por productos forestales por efecto de la sustitución. Sustituir el plástico por fibra, sustituir los materiales de construcción por madera y por lo tanto multiplicar por 3 la capacidad forestal en materia de sustitución y con esos dos elementos efectivamente impulsar una agenda de este tipo. Se inició un trabajo hace 7 años con Guido Girardi, con los desafíos del futuro, planteando una hoja de ruta en la cual las universidades, el mundo productivo, la ONG, las organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, plantearon una hoja de ruta que ha tomado con mucha fuerza la senadora Rincón como parte de Desafíos del Futuro y ha solicitado de que Desafíos del Futuro plantee la hoja de ruta también para la ley de incendios forestales. 1/3 del patrimonio forestal se ha quemado en Chile en los últimos 10 años. Y en este contexto, entonces, luego de 7 años, ayer el ministro Grau, con la ministra de Medio Ambiente, un consejo de 6 ministros, entregaron los resultados del Comité de Resiliencia y Cambio Climático, que solo queda ponerse de pie y aplaudir, ministro. El coraje, la valentía de plantear metas ambiciosas como país, de aumentar la cobertura boscosa, de avanzar sobre la bioeconomía, la economía sectorial, dejar una tarea de bajada hacia los ministerios sectoriales, el de recibir el apoyo del emprendimiento, de la industria para poder concretar esas metas. Realmente es un antes y un después, entre ayer y hoy. A partir de un trabajo, como recién mencionaba, digamos, ¿cierto? Prácticamente 7 años de trabajo continuo. Reactivar entonces una industria a partir de estos lineamientos de política pública, de este compromiso, es un asunto muy complejo, que habla de inversión, de incentivos, de seguridad, de certeza, de impuestos, y por lo tanto tener un panel, tener una conversación con Deloitte, con el MBA, para atender esa complejidad y trazar con claridad metas de futuro que se puedan materializar, creo que estamos dando un paso concreto y somos responsables con el desarrollo sustentable de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, buenos días en nombre del MBA y de la Universidad Católica. Primero que nada agradecer la presencia de todos ustedes, de los expositores, panelistas. Qué buena esta sociedad que tenemos con Deloitte, con CADEM, con el Mercurio, y recordar que estamos ahora transmitiendo por EMOL TV y eso nos permite ampliar tanto nuestra cobertura. Hay muchos buenos foros. Nosotros nos encantaría destacarnos en una cosa, en el estado de ánimo. Son muchos los elementos que se necesitan para el progreso económico y social, y uno de ellos, quizás uno de los más esquivos, ha sido el optimismo. Nosotros queremos ser optimistas, quizás soñadores, idealistas. Puede ser, pero para hacer realidad los sueños primero hay que soñar. Y nosotros queremos soñar en grande y qué bueno que podamos soñar todos juntos. Así que muchas gracias nuevamente y suerte a los expositores. Ministro, muy bienvenido. Lo invitamos a pasar adelante a su presentación. Bueno, muy buenos días. Pido disculpas por haber llegado tarde. Veníamos subiendo por la costanera y había un taco por un accidente que hizo que solo me demorara 1 hora desde mi casa. En un cálculo que pensábamos que haría así unos 30 minutos. A ver, primero que nada agradezco mucho la invitación. Creo que esta conversación, como otras que están ocurriendo en esta temática, llega creo que en un buen momento, donde a mi juicio se puede retomar ese optimismo que planteaba Juan José y de una forma realista. Así que déjenme
Antes de hacer un comentario más específico respecto a los distintos temas que estamos haciendo o las distintas agendas que estamos trabajando en esta dirección, déjeme partir por tres situaciones, contextos en los que me ha tocado participar y que a mi juicio permiten justamente tener este mejor estado de ánimo. Bueno, parto por saludar a las autoridades, no lo había hecho, siempre tengo que ser senadora, que además con la senadora dirige la subcomisión mixta de presupuesto y estamos en la mitad de esa conversación, entonces no saludarla fuera del error protocolar sería ya realmente una torpeza máxima de mi parte. Y tenemos pendiente casi todas las votaciones, así que más importante aún. Y bueno, por supuesto, a ex autoridades, la ex ministra, en fin, José Huarte de Corma, representantes de empresas de la industria. A ver, lo primero es lo que se comentaba recién. Ayer se nos presentó, se nos entregó, nosotros por supuesto ya lo hemos leído, el informe de este Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia que formamos en conjunto con los ministerios, o más bien haciendo el llamado desde los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Obras Públicas y Economía. Este es para quienes no lo conocen, un comité bien diverso, principalmente del sector privado, no es de actores públicos, hay hartas ex autoridades, sí. Pero está la industria, está el mundo ambiental, universidades, ex autoridades, y lo que les pedimos a este comité es que ojalá nos ayudaran a construir propuestas, visiones de consenso que permitieran justamente acelerar la carbono neutralidad y la resiliencia. Y me gustaría comentar dos propuestas que están presentes en estas 14 propuestas que, dicho sea de paso, fueron propuestas de consenso. Cuestión metodológica que definió este equipo. La primera es la propuesta 4, que señala como objetivo el aumento de captura de carbono en el sector agroforestal y prevención de incendios forestales. Y en la acción 1, porque están las propuestas y las acciones, señala lo siguiente: haciéndonos cargo de la urgencia y escalabilidad que se requiere para hacer frente al desafío climático, esta acción plantea aumentar la masa boscosa y otras masas vegetacionales, terrestres, marítimas, marinas en Chile, entre paréntesis, bosques naturales y plantaciones. Creo que el acuerdo en esa dirección, a mi juicio, es bien sustantivo, justamente por la diversidad de actores que allí participan. Y en la propuesta 11 señala, esta creo que es menos controversial, pero no por eso no importante que se diga, promover la construcción de madera, y da un conjunto de acciones de cómo aumentar el I+D, impulsar los proyectos demostrativos en esta agenda, en fin. Entonces, lo primero es que creo que es una muy buena noticia que exista esa mirada común desde este espacio relativamente, o sea, bastante diverso, pero que pudo conversar en condiciones, llamémosles, protegidas, sin estar marcado por el corto plazo. No fue un consejo que estuviera muy presente en la opinión pública o en los medios de comunicación, pero creo que eso es una buena noticia. Lo segundo, que está muy relacionado con estos dos puntos, es que hace algunas semanas presentamos en el BioBio lo que hemos llamado el Plan BioBio. Este es un plan bien sui generis en su generación. Y me gustaría comentarlo en este espacio. Hace, yo diría, más de 6 meses, se nos acercó al gobierno una agrupación de organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones, del BioBio, de todos los sectores industriales: pesca, forestal, metalúrgico, energía. Son como 7, 8, pero esos son los que voy a decir en este momento, que son probablemente los más importantes. Y en este documento, en vez de plantear lo que es más común en las demandas sindicales, y por cierto legítimas, que tienen que ver con redistribución de los ingresos, salarios, condiciones más bien contractuales en la empresa propiamente tal, el documento planteaba la necesidad de fortalecer la estrategia de desarrollo industrial del BioBio, con un conjunto de planteamientos bien interesantes. Déjenme señalarles que un documento de esa naturaleza, es decir, un documento que plantee la estrategia de desarrollo de una región, con ideas y además juntando gente diversa, en fin, a mí es la primera vez que me llega, en estos 2 años y medio de gobierno. Y me llegó por organizaciones sindicales.
lo que creo que es especialmente interesante. Entonces, ¿qué le dijimos a estas organizaciones cuando nos llegó esto? Bueno, esto está súper interesante, trabajemos juntos, pero invitemos, por supuesto, al gobernador, que es quien tiene el protagonismo de la estrategia de desarrollo, invitemos a los empresarios, que tienen que impulsar este proceso, hacer las inversiones, en fin. Y también invitamos universidades. Y partimos trabajando esto hace unos 7 meses. Nuestro diseño de este plan es que se presentara con Huachipato funcionando. Ese plan, como es de público conocimiento, no funcionó. A nuestro pesar, dicho sea de paso. Pero estuvimos trabajando harto tiempo y después tuvimos que agregarle a este plan toda una estrategia para hacernos cargo del cierre de Huachipato, que genera un impacto bien relevante en la región del Biobío. Bueno, en este plan, que es fruto, insisto, de un acuerdo entre sindicatos, empresarios, gobierno regional, y que tiene muy entusiasmada a la región en un contexto malo de la región, en un contexto que está cerrando una de sus empresas más importantes. Este plan tiene estos 2 componentes, que son parte de lo que señalaba ayer el comité. Tiene 32 medidas y 2 de sus medidas están relacionadas con lo que acabo de señalar. Es decir, una medida plantea la necesidad de construir un acuerdo, una agenda que permita que pequeños y medianos productores puedan hacer plantaciones forestales, que les sea rentable, que sea razonable como modelo de negocio. Y por otro lado también plantea la necesidad de fortalecer la producción en madera en Chile. Y por último, hace pocos días me tocó participar en el lanzamiento de este consorcio Ciudad Madera, ¿no? Donde está la empresa privada, un trabajo con Corfo, en que busca lo mismo, pero ahora lo mismo me refiero al fortalecimiento de la producción en madera, pero desde una articulación público-privada donde Corfo busca ser un motor, un empujón de empresas que ya están haciendo un esfuerzo bien relevante en esta materia. Así que, a mi juicio, a mí que como ministro de Economía me toca ver distintas cosas, distintas industrias, y uno va viendo cómo los distintos componentes se van articulando y van generando condiciones de posibilidad para que algo ocurra. Yo veo que estamos en un buen momento para empujar con fuerza esta agenda. ¿Y cuál es esta agenda? ¿Cuál es la tarea? A mi juicio, una fundamental es, por supuesto, retomar la capacidad de plantación forestal del país. Hemos tenido, como bien se decía, 2 incendios muy devastadores, el 2017 y el 2023. Esos incendios, las empresas más grandes han, digamos, recuperado sus plantaciones o han hecho esfuerzo en esa dirección, pero esto no ha ocurrido con los pequeños y medianos productores, y eso nos ha generado un déficit que en algún momento, o sea, que va a tener un impacto en el corto plazo, y que si hacemos bien las cosas podemos revertirlo en el mediano o largo plazo. El impacto a corto plazo es, digamos, insoslayable, eso ya es inevitable, pero por lo menos podemos evitarlo en un mediano o largo plazo. Y por otro lado, la segunda tarea es que Chile realmente se vuelva un país líder en construcción en madera. Y que eso no solo se exprese, por ejemplo, a futuro en la vivienda social con más fuerza, sino que también se exprese, ojalá, en edificios simbólicos que podamos construir en Chile que demuestren el avance tecnológico en este sentido. Y estas 2 tareas nos tienen a nosotros justamente en agendas de trabajo. Por un lado, estamos trabajando en conjunto con Corma. Tuve una reunión en algún momento en Sofofa con Corma, con Arauco, CMPC también, para empezar a trabajar de manera más concreta en instrumentos financieros que permitan que efectivamente pequeños y medianos productores puedan retomar las plantaciones. Y yo veo ese trabajo bien encaminado. Ese trabajo además está relacionado con las posibilidades que va a abrir para Chile el mercado de carbono, donde por supuesto nosotros tenemos grandes posibilidades y que ya estamos explotando en materia de generación eléctrica, pero todavía no lo hemos explotado en otras dimensiones. Por lo tanto, esa agenda, a mi juicio, está bien encaminada. Esto no significa que con certeza vayamos a generar un diseño en el que estemos todos de acuerdo, pero yo soy bastante optimista de que eso vaya a ser así. Y lo segundo es que como gobierno, en conjunto con el BID y otras instituciones, estamos trabajando con fuerza en una propuesta que nos permita darle más certeza a la demanda de producción en madera. Cuando uno ve el ecosistema de producción en madera, ya se han hecho algunas inversiones, existe cierta capacidad instalada, pero
probablemente lo que falta para impulsar con fuerza esta industria es que exista claridad respecto a la demanda. Ustedes saben, cuando está el desarrollo de una nueva tecnología, de una nueva industria, a pesar de que de esto se enfatiza muy poco en la discusión de políticas públicas, por lejos, la mayor incertidumbre es quién te va a comprar. Lo que llamaríamos una incertidumbre de demanda. Y la política pública tiene un rol fundamental en reducir esas incertidumbres de demanda. Y en este caso, en particular, si nosotros pudiéramos dar una señal de que una fracción, aunque sea una fracción menor, de las viviendas sociales se van a construir en esta tecnología, que es justamente lo que estamos tratando de construir, ese puede ser un impulso suficiente para darle una cierta tranquilidad, una certeza en los próximos 2 años a la producción en madera. Así que en eso estamos trabajando y creo que ese trabajo está muy bien encaminado. Por supuesto, esto lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Agricultura, que es quien lidera esa agenda en el gobierno. Entonces, como ustedes ven, a mi juicio hay buenas razones para ser optimista, no necesariamente en materia deportiva. Yo soy pesimista respecto a lo que va a ocurrir hoy día, pero en la noche no por ello dejaré todo mi corazón allí y voy a acostar temprano a mis hijos para que no vean eso, pero yo voy a estar ahí junto con nuestro país sufriendo, celebrando, dependiendo de qué nos toque. Pero creo que en este caso, en el caso del desarrollo de la industria forestal, hay buenas razones para que podamos ojalá hacernos cargo de una situación de cierto declive o estancamiento que hemos vivido en los últimos 10, 15 años. Y ojalá que logramos hacer aquello. Esto no significa que esto vaya a ser exento de debate, hay temas regulatorios importantes, ayer hubo un avance en materia de ley de incendio, hay muchas cosas en el Senado que hicieron la votación en general, hay muchas cosas que tenemos que construir al mismo tiempo. Pero desde la perspectiva del Ministerio de Economía, una cuestión básica que necesitamos es que, llamémosle, el modelo de negocio esté claro en ambos casos, en el caso de la producción en madera y en el caso de la plantación forestal. Y en ese ámbito, por lo menos, creo que hay buenas razones para estar optimista. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Invitamos a la senadora Rincón que, por favor, nos haga su presentación. Gracias, Jimena, por estar acá. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Parto por saludar al ministro Nicolás Grau. Efectivamente, ayer estábamos en nuestra segunda sesión de revisión del presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tiene solo una partida aprobada, que es la de la Subsecretaría de Turismo, ¿cierto? Todas las demás están en pendiente. Y de hecho, ayer, mientras estábamos en la comisión la primera subcomisión mixta de presupuesto, estábamos en la sala en paralelo discutiendo distintas iniciativas, y una de ellas era efectivamente la ley de incendios, que tiene un plazo de indicaciones al 28 de octubre, tiene discusión de suma urgencia, volvió a la Comisión de Agricultura y esperamos obviamente que ese proyecto avance. Y esperamos que avance porque sabemos que es relevante e importante. Quiero saludar a Jackie Plas, muchas gracias por la invitación, a Juan José Ugarte, que nos estamos encontrando bastante seguido en este tema, estuvimos juntos en Concepción hace un tiempo atrás, a Charles, una vez más acá, bueno, a todas y a todos los presentes. Yo hice una presentación, espero que cumpla las expectativas. No me voy a meter en el proyecto de ley de incendio. Estamos ahí preparando las indicaciones, vamos a leer con mucha atención el informe que se entregó ayer, que es como pan caliente recién salido del horno, y esperamos poder recoger todo lo que hay en esta materia. La Comisión Desafío del Futuro ha hecho un gran trabajo, Guido ahí ha estado con la Fundación. Creo que se puede avanzar cuando hay diálogo público-privado y cuando todas y todos nos escuchamos. ¿Esta es para avanzar? Sí. Bueno, hablarle al sector de la madera, de la relevancia de la madera, es como medio fome, pero
Aquí hay personas que no son de ese ámbito, que son de otros ámbitos, y creo que es importante que lo digamos. Esta es, la industria de la madera es la segunda industria o la segunda mayor actividad en nuestro país de exportación después de la minería. Genera divisas, genera empleo, dinamiza las economías locales de manera muy importante. En el Maule se los podemos decir, cómo todo el tema incendio nos ha pegado y nos ha pegado fuerte, y es un tema además que tiene a muchos sectores muy desolados por lo que eso significa. Y las regiones más importantes para esto, donde es más importante sin lugar a dudas, son la región del Biobío. No extraña, ministro, que esa región haya hecho un planteamiento, porque este es un ámbito muy importante para su desarrollo y su economía. La región de la Araucanía, la región de Maule y la región de Ñuble. Y obviamente cuando este sector en estos territorios está en depresión o está en crisis o sufre impactos tan grandes como los incendios y las inundaciones, obviamente que nos pega. La producción del año 2022 fue importante en millones de metros cúbicos, y cuando uno lee en los diarios que sectores importantes se instalan y desarrollan e invierten en otros países como Brasil, nos duele el corazón, porque decimos, ¿por qué no acá? Y no es que no quieran, y no es que yo esté defendiendo al sector, no, simplemente cuando dejas de tener materia prima, producto de contingencias como los incendios, se hace muy difícil pensar en cómo invertir si las normativas y los permisos, hablábamos de eso ayer con el ministro, no ayudan para pensar que vamos a tener territorio donde plantar, territorio donde poder desarrollar y crear materia prima. Entonces, este sector enfrenta hoy día desafíos muy relevantes, y creo que tiene oportunidades si se recoge lo que se hizo en este espacio de comisión, y si seguimos apuntando a algo que decía Jackie en su presentación, que era estas 3C, ¿no? Donde la colaboración tiene que ser uno de los elementos clave para poder avanzar. Pero no solo la colaboración, sino que también el compromiso, y algo que en Concepción, en el último encuentro, el gobernador Rodrigo Díaz decía con mucha fuerza: la confianza. Y ese es probablemente el principal escollo que enfrentamos como país en todos los ámbitos, la falta de confianza. El primer desafío, a mi juicio, es enfrentar la sostenibilidad y la prevención de incendios. Ahí obviamente la ley de incendios es importante, pero tenemos que entender que es mucho más que eso. En los últimos 10 años se han devastado en nuestro país más de 700.000 hectáreas. Y ese es un dato, Juan José los tiene aquí, y a mí me encanta cuando lo escucho, y siempre aprovecho a tomar nota porque los tiene muy presentes, pero ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque no solo afecta a la gran industria, esto afecta a la pequeña y a la mediana industria de manera brutal. Brutal. La sostenibilidad, si no entendemos que aquí tenemos un problema, está en juego. Y las pérdidas económicas no van a ser solo para los grandes grupos, van a ser sobre todo para la pequeña, mediana y microempresa, que depende en nuestros territorios de este sector de manera tremendamente importante. Y ayer se lo decíamos al ministro, cuando los ministerios van, en mi primera subcomisión se ve no solo el presupuesto del Ministerio de Economía, yo le decía para consuelo al ministro que pasó el Ministerio de Hacienda y no le aprobamos ninguna partida, quedaron todas pendientes. Pero cuando escuchamos a los ministros, a los jefes de servicio, a las distintas reparticiones, les decimos, además de los números, además de que nos digan qué cambió respecto del año 2024, díganos cómo los recursos que se aprobaron impactaron positivamente, cuál fue el cambio. Por eso la subsecretaria de Turismo salió jugando y aprobamos rápidamente su presupuesto, porque nos mostró datos de verdad muy importantes. Entonces, aquí pasa lo mismo.
necesitamos saber cómo los recursos que ponemos, que son recursos de todos los que están aquí, de los que están fuera, impactan positivamente. Cómo, y se lo decíamos al ministro ayer, cómo una decisión que no sé quién tomó este año, de que los temas de las inundaciones en el Maule, para nuestros agricultores lo viera Cercotec y no INDAP, impacta de manera brutal. Porque entran a tomar decisiones personas que no están preparadas, que no tienen todos los recursos y que al final le pegan a nuestros pequeños y medianos productores y, por cierto, a las personas. Entonces, creo que es importante decir que Chile ha avanzado en materia de políticas públicas, como el proyecto, ¿no es cierto?, que busca establecer responsabilidades claras, y ahí está el proyecto del que hacía mención Jackie, de incendios, y yo no soy la figura central de esa discusión, yo colaboro, vamos a estar atentos hoy día a que avance y avance bien, pero hay otros que deben llevarse, ¿no es cierto?, los reconocimientos. Nosotros somos colaboradores, sí, vamos a apoyar, por cierto, porque además es un tema que a mí, en lo particular, en mi región me importa y me importa mucho. Y creo que en el ámbito de las soluciones tenemos que acelerar todas las medidas preventivas. Ahí la colaboración público-privada es fundamental. Yo soy de las que anda con mi registro fotográfico en los caminos del Maule, sacando fotos a los postes, a los árboles, llamando a los alcaldes, llamando a la CGE. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se podrían evitar si hubiera un buen trabajo, no solo del dueño del predio, sino que también del de la plantación, del de la compañía de energía, etc. Entonces, todo lo que sea plan de política pública en materia preventiva y que sea colaborativo es importante. Mejorar las tecnologías de monitoreo y sanciones. Esto es súper importante porque si no hay incentivos correctos, la verdad es que queda ahí. Si aquí a nadie le cuesta nada y solo le va a costar al que se le quema su casa y al que pierde sus bienes, entonces obviamente le trasladamos al Estado la responsabilidad que siempre va a llegar de manera insuficiente porque no tiene todos los recursos para reponer todo lo que se perdió. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar eso y avanzar en la institucionalidad nacional forestal. Yo creo que ese es un desafío que nos pena y que tenemos que empujar. Segundo desafío, competitividad y valor agregado. Aquí, aunque Chile sea uno de los mayores exportadores forestales, una gran cantidad de esas exportaciones tiene poco valor agregado o nulo valor agregado. Alguien decía hace un tiempo atrás, si seguimos exportando piedras, palos y fruta, la verdad es que no vamos a nunca el salto al desarrollo. Yo creo que en este sector no podemos seguir solo pensando en los palos. Chile tiene poco valor agregado y tiene todo para tener gran valor agregado. Y ese es un segundo desafío que tenemos que poner encima de la mesa. La diversificación a productos más elaborados, como muebles manufacturados, sigue siendo limitada y es, sin lugar a duda, una oportunidad. Invertir en tecnología y diversificación productiva, promover bioproductos y nanoproductos. Guido seguramente nos va a hablar de eso. Nosotros siempre hacíamos broma cuando Guido hablaba porque empezaba a hablar de la bacteria y se volaba con eso. Pero nos desafiaba, ¿no es cierto?, a pensar mucho más allá. Y yo creo que aquí en este sector, sin lugar a duda, hay una tremenda oportunidad. Posicionar a nuestro país en los mercados internacionales con productos de mayor calidad y más sofisticados. Creo que es en sí un desafío. Canadá es un buen ejemplo. Canadá ha implementado políticas públicas para fomentar el uso de la madera en grandes construcciones, lo que ha incrementado su demanda interna. Y lo han hecho países como Finlandia, Francia, Alemania. Estuvimos en Alemania en enero junto a varios colegas invitados por la Konrad Adenauer, y uno de los lugares a donde fuimos, el estado de Hesse, nos llevaron al Centro de Innovación. Bueno, el Centro de Innovación estaba instalado en un edificio de 6 pisos completamente de madera, con toda la tecnología para que fuera un edificio inteligente,
desde el tema energético hasta la transmisión de datos. De verdad era impresionante. Eso lo podemos hacer en Chile. No es algo imposible. Y creo que ahí el instalar la construcción en madera es una tendencia que el mundo ha recogido y que nosotros no podemos dejar de instalar. Tercer desafío, innovación y nuevos mercados. La innovación juega, sin lugar a duda, un rol clave en el desafío que tenemos y en este sector en particular. El uso de la madera está ganando popularidad en todo el mundo y básicamente por algo que decía la Jackie, que dijo el presidente de Corma, que también lo señaló el ministro, porque el uso de la madera nos permite cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, con la carbono neutralidad, que es algo que en lo que Chile se ha comprometido. Pese a las ventajas que tiene, lamentablemente hoy día, y ahí yo le pediría al ministro que le ponga más audacia al tema, lo vemos como un espacio para las viviendas sociales. Y la verdad es que no es un espacio solo para las viviendas sociales, es un espacio para todo tipo de vivienda y para también los edificios. Yo creo que ahí tenemos que instalarlo como una meta, que sea además atractiva. El tema que más le importa a los jóvenes en nuestro país es el tema de la sostenibilidad, por lejos. Y por lo tanto, uno debiera ser capaz de transformar esto en una oportunidad que sea además atractiva, que seduzca. Y yo creo que ahí promover el uso de la madera en la construcción a gran escala, incluyendo las viviendas industrializadas y los edificios de altura, es algo que tenemos que tomar como una propuesta de política pública que sea parte de la alianza público-privada. Ejemplo de esto, ya lo decía, Francia, Finlandia, Canadá, Japón, Alemania, Estados Unidos. Y eso es importante porque ayuda a reducir el CO2, pero también porque nos ayuda a ponernos en la vanguardia en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Construir en madera no solo porque es renovable, sino que también porque es más rápido, porque es más ligero y porque cumpliendo toda nuestra normativa permite enfrentar algo que para Chile es muy importante, y es que somos un país sísmico y es un elemento que nos permite cumplir sin lugar a duda con las exigencias que hay en ese ámbito. Desafío 4, legalidad y seguridad. En Biobío, Juan José nos daba los datos de lo que había sido el impacto de legislar en el tema del robo de la madera. Desde que aprobamos esta legislación, y ahí autocrítica para todos los que estábamos en el Parlamento por no haberla apurado más, autocrítica para los que estábamos en el Parlamento y sabíamos que esto era importante y no tuvimos la fuerza y el coraje para exigir que se avanzara y encarar a los que se oponían, y crítica a los que hoy día gobiernan porque fueron un obstáculo permanente para que esto fuera una realidad. Desde que este proyecto es ley, ha bajado un 92% el robo de madera. Y ese es un dato cierto, es objetivo. Yo creo que puse 91, pero es 92, me lo corrigió aquí Juan José cuando estábamos conversando. Creo que ahí eso, más el delito de usurpación, creo que son dos grandes señales que van en el sentido correcto y que en la agenda de seguridad que hemos concordado con el Ejecutivo se han impulsado. Y yo creo que eso es importante de señalar. Este tema afecta a todos. El tema es que los grandes tienen más espaldas para resistir. Los pequeños y los chicos no. No tienen. Y les podemos arruinar la vida y sus sueños si no entendemos que nuestras decisiones impactan día a día en su vida. Y aquí creo que es importante que coordinemos, además de avanzar en la legislación, que coordinemos la fiscalización de los distintos estamentos en el ámbito público. El lunes estuvimos con el Ministerio de Hacienda y fue a exponer el director del Servicio de Impuestos Internos. Todos saben acá que yo fui de las críticas en la ley de cumplimiento tributario, no voté en contra,
no voté en contra, pero sí me abstuve de votar. ¿Por qué? Porque creo que equivocó el ojo. Pero el director dijo algo que es cierto en la comisión. Él fue a exponer su presupuesto y dijo: vamos a desplegar al Servicio de Impuestos Internos a la calle porque tenemos que ir a hacer que se cumpla con las obligaciones tributarias. Y eso estamos todos de acuerdo. Y él dijo: vamos a ir a los negocios a ver que emitan boleta. Bien. Y yo le dije: director, ¿y usted va a salir a la calle a ver los que están en el comercio ilegal con la fuerza pública para que terminemos con eso que nos está matando a nuestro comercio formal? ¿Por qué digo esto? Porque si no colaboramos entre todos, las cosas no van a mejorar. Y por lo tanto, la legislación bien, vamos a avanzar, 28 de octubre, plazo de indicaciones, y luego vamos a, espero, revisarla y aprobarla. Desafío 5, oportunidades de crecimiento, inversión en tecnología, el tema de los drones, todo el tema de bioproductos, energía térmica, la nanotecnología, soluciones a la crisis, lo han dicho quienes me antecedieron y no uso la palabra, aumentar la producción, las plantaciones, y para eso necesitamos avanzar, y el ministro lo sabe y yo lo felicito, ha estado empujando aquello, el proyecto de permisología. Si no tenemos rapidez en las decisiones públicas, la verdad es que van a seguir invirtiendo fuera y nosotros necesitamos que inviertan en nuestro país. Y ello, obviamente, todo lo que se pueda hacer para apoyar a en las políticas públicas a las pymes forestales es importante y, obviamente, a la diversificación. Mensaje final. La madera tiene el potencial de convertirse en uno de los motores del desarrollo en nuestro país. La minería obviamente es el más importante, pero el segundo es el ámbito forestal. La madera puede impulsar la transformación en Chile y el desafío es que tengamos sostenibilidad, que tengamos seguridad, que haya innovación y competitividad. ¿Cuál es la acción? Generar políticas públicas que sean modernas, acordes para el desarrollo de las pequeñas y las medianas forestales y también para las producciones industriales, promover la madera como un material clave en la construcción, mejorar la capacidad productiva y toda la tecnología al servicio de los pequeños, medianos y enfrentar los desafíos legales del sector. ¿Cuál es el objetivo? A mi juicio, tener una industria que nos permita tener un desarrollo sostenible, donde todos y todas ganemos. La madera, sin lugar a duda, puede ser un actor clave en proteger el medio ambiente, pero también en generar oportunidades de desarrollo para todo nuestro país. La madera, sueño posible o promesa imposible de cumplir. Yo creo que sin lugar a duda la madera es un sueño posible y es una promesa que entre todas y todos podemos cumplir. Muchas gracias. Para quienes se preguntaron de dónde era ese increíble edificio, es en España, me dicen los expertos. Le toca ahora a nuestro ex senador de la República y actual vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. Gracias. Bueno, primero saludarla a todos, gracias a Deloitte, a todos los que han venido a participar, a Jimena, Charlie, al ministro, a José, bueno, a todos los que han estado también a la Universidad Católica. Yo quiero partir un poco generando una reflexión donde tal vez lo más importante de mi punto de vista es que el mundo cambió, que vamos a enfrentar otra humanidad. Nunca antes en la historia de la vida de nuestros ancestros, ninguno de los habitantes de este planeta habían vivido los cambios con la profundidad y la velocidad que vamos a vivir nosotros. Yo siempre digo, vamos a enfrentar 4 revoluciones que nos van a cambiar todo: la inteligencia artificial, la edición genética, la nanotecnología, la computación cuántica. Ya la inteligencia artificial lo está cambiando todo.
Ya la inteligencia generativa es una oportunidad, pero también una amenaza. Ustedes saben, Geoffrey Hinton, premio Nobel, dice, cuidado, la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia, superar a los seres humanos en todos los aspectos de inteligencia y, en cierta manera, se constituye en un riesgo existencial. No lo está diciendo cualquier cosa, lo está diciendo una persona que acaba de ganar el premio Nobel y que fue el que desarrolló el Deep Learning, el aprendizaje por reforzamiento, que fue la revolución que permitió estos pasos en el 2002 a lo que estamos viviendo hoy día en inteligencia artificial. La computación cuántica va a cambiar todo. Si la capacidad de memoria hoy día de estos 18 meses, en la era cuántica va a ser cada segundo. Piense que nuestro cerebro es el mismo hace 40.000 años. O sea, la convivencia con estos desafíos va a ser muy compleja. Y además vivimos en una situación paradojal. La humanidad está hackeada. La democracia está hackeada. Está hackeada en una parte porque una parte importante de los seres humanos sienten que la democracia no resolvió sus problemas, por lo tanto recela de ella, recela de la élite, se constituye la rabia antes era un patrimonio de las iglesias, después de las izquierdas, hoy día la rabia es patrimonio de los grupos extremos, y la rabia es tal vez uno de los elementos más peligrosos cuando no tiene conducción. Es lo que está pasando en muchas partes del planeta, lo estamos viendo, que eso deteriora, es contra las instituciones, contra las élites. Tenemos también que la era digital también está erosionando la democracia, ¿no? Por la manera en que se hace, por el modelo de negocio, que es la lucha por los datos, la economía de la atención, que lo que hace que se prioricen los contenidos distópicos, violentos, agresivos. Entonces, yo digo, en ese contexto, ¿cómo nos paramos nosotros? Y quiero agregar tal vez uno de los temas más complejos, que es la amenaza climática. Que la crisis climática es una amenaza real. Estamos ya en 426 partes por millón de CO2. Muchos piensan que si llegamos a 450 el fenómeno es irreversible, porque el sistema planetario es como el cuerpo humano, es un sistema vivo, ¿no? Cuando yo tengo ya más de 44, 45 grados de temperatura, mis sistemas se empiezan a desestructurar, o cuando me voy a una hipotermia, menos de 30 grados. Entonces, hay una amenaza real. Y yo creo que lo interesante de esto es que Chile tiene una oportunidad. Chile tal vez es un país de los pocos en el planeta que puede cambiar la historia o ayudar a cambiar la historia. Somos la potencia mundial de energía solar y eólica para producir hidrógeno verde. Tenemos los recursos más importantes que van a ser factores limitantes, además de la disputa geopolítica entre China y Silicon Valley, que son el litio y el cobre. Y Chile va a ser la plaza central de los data centers del mundo que van a tener que venir a buscar energía. Vamos a ser el territorio que va a poder alimentar al planeta, porque no vamos a poder seguir consumiendo productos cárneos por las emisiones de CO2, metano, consumo de agua, y tenemos el mar más productivo del planeta. Nosotros tenemos una comisión de 100 expertos hoy día para producir algas para alimentar a la humanidad. Chile debería ser el líder mundial. Podemos alimentar animales, los salmones, pero sobre todo los seres humanos, porque tienen omega 3, fibra y proteína. O sea, tenemos también, yo diría, en un mundo donde no hay esperanza, nosotros podemos poner esperanza. Entonces, en ese contexto yo quiero poner el tema forestal. El tema forestal es parte del patrimonio de la esperanza de este país. Y por varias razones. Nos referimos recién un poco al tema de la agricultura. Piensen que la agricultura, ustedes saben cuántos suelos arables tiene Chile, 6%. ¿Cuántos suelos tipo 1 y 2 tiene Chile? 1%. ¿Y saben lo que hace este país? En 1% de su suelo exporta 13.000 millones de dólares. O sea, eso es increíble. Y sin apoyo estatal. Ahí no ha habido subsidio. Yo a ese sector lo reconozco. Claro, es un sector que aparece como conservador, tal vez no valoramos la revolución que se ha hecho ahí. Ojalá lo pudiéramos hacer en el mar, que tenemos 36 millones de kilómetros cuadrados y el mar más productivo del planeta, no lo hacemos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí también hay algo interesante, porque ahí hay muchos grandes, medianos y pequeños que desarrollan ese proceso. Y yo lo que veo es que la actividad forestal es parte de esa dimensión, como la minería, como la acuicultura de especies nativas y de salmonicultura futuro, la veo como la energía, como el potencial de energía. ¿Por qué? Porque el futuro va a ser en madera, ¿no? Y desde ahí quiero hablar, porque la humanidad tiene que ser en madera, no puede ser en cemento. Entonces, yo lo primero que quiero hablar es desde
Lo cambio acá. Ahí. Desde el Congreso Futuro, que hemos tratado de instalar estos temas, ahí Jimena es parte de la Comisión Desafío Futuro, que fundó el Congreso Futuro, que se ha transformado en uno de los eventos de ciencia más importantes. ¿Por qué ponemos esto? Porque en este país no hay discusión, no hay conversación. Hay muy pocas empresas que están preocupadas del mundo que viene. Hay muy pocas empresas que están de verdad desarrollando ciencia, generando innovación, etcétera, etcétera. Nosotros también hacemos un Congreso Futuro de Niños, que lo vamos a hacer la próxima semana, hacemos un Congreso Futuro Jóvenes, pero lo más interesante es que desde el año 2015, como decía José, tenemos estas mesas temáticas, tenemos más de 1.500 académicos que han venido trabajando en distintas políticas, la estrategia de inteligencia artificial, de minería verde, hidrógeno verde, que el presidente Piñera fue un aliado y tomó, y la implementó. Estamos haciendo satélites, porque tomamos la decisión de hacer satélites, porque son aspectos que no podemos renunciar, es como no tener vacunas. Y tenemos muchas comisiones, y ahora estamos creando, bueno, tenemos varios documentos. Esto es interesante, en este documento participaron 272 personas. Lo iniciamos en el año 2008. Y no era fácil hacerlo en el 2008, porque cuando nos decían a todos nosotros, oye, ¿por qué están con la corma? ¿Por qué están con la actividad forestal? Jimena, ¿te acuerdas? No era una buena foto. Bueno, igual lo hicimos y generamos un consenso. Participaron 272 personas durante 2 años, de todas las universidades, estaba la Corma, estaba CMPC, habían los de CR2, y logramos generar un consenso que parte está contenido en la propuesta que le entregaron ayer al ministro. Además, hemos elaborado, como les decía, sobre inteligencia artificial, política satelital, sobre minería verde. También hicimos esta ley de etiquetado con la Academia de Ciencias, hicimos la ley de neuroderecho, que es un modelo mundial hoy día. O sea, hemos aportado como país también a generar políticas públicas en temas relevantes. Y lo más interesante es que ahora, con todas las universidades, lideradas por el presidente Cruch y toda la universidad pública y privada, estamos convocando a elaborar un proyecto país 2030, 2050, porque Chile nunca ha tenido una visión común compartida. Nosotros quisiéramos que en este país hubiera una aposta, no importa si el presidente es del Partido Republicano o del Partido Comunista, pero que hubieran ciertos elementos estratégicos que son de consenso. ¿Por qué? Porque si no las cosas no van a ocurrir. Hoy día estamos viviendo una distopia, no hay conversación, hay desencuentro, hay polarización en el mundo entero y en Chile, y si no reponemos la conversación, si las élites no entendemos que tenemos que ponernos de acuerdo y ofrecer futuro, el mundo va a pasar por el lado. Y aquí hay una dimensión, una reflexión que yo he planteado hace mucho tiempo en mi mundo, es que el Estado, claro, yo fui estatista, porque antes el Estado era un gran intelectual, porque contenía y era el domicilio de toda la intelectualidad de izquierda y derecha. Hoy día el Estado está vacío. Y no quiero ser peyorativo, pero gran parte de la intelectualidad se alejó de la política. Pero además está cautivo de la inmediatez. Hoy día la era digital, uno de los temas que nos pone es que todo tiene que ser inmediato. El delivery tiene que ser inmediato. Yo siempre digo, si el Uber se demora 4 minutos, le digo, ¿sabéis qué? Fuera, pido otro. En la inmediatez no hay tiempo, no hay silencio, no hay concentración, no hay pensamiento. Y cuesta mucho pensar. ¿Cuánto cuesta pensar, Nicolás? Si yo le pregunto al ministro Marcel cuánto tiempo tiene para pensar, me dice no tengo ni siquiera tiempo para ir al baño, ¿qué voy a tener tiempo para pensar? Ese es el problema que tenemos. Entonces, Proyecta Chile, donde está Fundación Chile, donde está la Corfo, donde está están las agrupaciones empresariales, está la SOFOFA, está Nicolás Grau, está el ministro de Hacienda, están los representantes de los alcaldes, los gobernadores, hay exministros de todos los sectores, etcétera, etcétera. Lo que quiere elaborar es una propuesta país y, bueno, esa propuesta país tiene hoy día 28 comisiones, van a participar más de 3.000 personas y por lo tanto también queremos invitarlos y invitarlas y sobre todo a esta actividad. Ahora, a partir de este documento, yo no voy a inventar la pólvora porque yo tal vez soy no lo voy a decir en malos términos, yo soy como una especie de vampiro, no de sangre, de ideas. Me apasiona ser un boyerista y un apropiador de ideas ajenas, porque las ideas, cada uno de nosotros está sentado sobre un patrimonio intelectual de miles de años, y creo que las ideas
es tal vez de las cosas que tenemos que tener la capacidad de rearticular y repensar. Entonces, primero, lo que yo les quiero decir, cuando uno habla del tema forestal, estamos hablando de seres vivos. ¿Ah? Y Stefano Mancuso, amigo mío, es el principal neurofisiólogo vegetal del mundo, portada en la revista Nature y Science, que dice que las plantas y los árboles tienen inteligencia, tienen emociones, tienen mucho más capacidad de pesquisar elementos sensibles que los seres humanos, porque son capaces de detectar elementos de fuerza onda electromagnética, etcétera, etcétera. Y además se comunican entre ellos, tienen una inteligencia radicular tipo neurona, o sea, para ponerlo en un contexto real. Y yo creo que cada árbol, en el futuro, con la inteligencia artificial, deberá tener un chip y tener una personalidad, y nos permitiría tener flujo de carbono, tener identificación, saber el estado de salud que tienen, etcétera, etcétera. O sea, pero yo parto de esto, estamos trabajando con seres vivos. ¿Cuáles son los escenarios futuros? Bueno, cambio climático, una amenaza real que puede poner a la humanidad en jaque, que va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Esto es conocido, así que no me alargo. Entonces, el mundo que hemos construido tiene una característica, es en cemento. ¿Y qué pasa con el cemento? Bueno, es un gran contaminador. O sea, el cemento va a estar proscrito a futuro. Entonces, ¿cuál es el escenario de Chile? Que vivimos, tenemos la oportunidad que va a estar proscrito el cemento, pero mire, casualmente este territorio tiene 35% de vocación forestal, ¿no? Y tiene un clima que es tal vez de los más favorables. Entonces, no hacemos nada, lo tomamos. Yo fui un gran enemigo de la sustitución. Me tocó pelear en Chagüín y Venecia, contra Cerco Valdivia, y peleamos mucho. Nosotros presenté un recurso de protección en 98, lo perdí. Creo que fue un error haber hecho la planta ahí. Después yo creo que la misma empresa también reconoció que era complejo haber hecho planta de celulosa en Valdivia, el tema de los cisnes. Pero creo hoy día firmemente que tenemos una actividad que puede ayudar a salvar el planeta. Y evidentemente, si ustedes miran la madera, tiene un efecto absolutamente positivo desde el punto de vista del impacto, pero además la construcción, hoy día fundamentalmente cemento, porque la madera tiene otra cosa, tiene economía circular. Si yo no quemo la madera, es totalmente reciclable, la puedo transformar en decenas de productos maravillosos. Miren lo que produce la construcción hoy día, 35% de la demanda energética total, 34% de los residuos que se producen, 39% de las emisiones de CO2. Este mundo es imposible. Y la madera puede cambiar esto. Entonces, tenemos además el tema de los plásticos. Chile hicimos la ley de plástico, ahí está la ministra Schmidt, soy uno de los autores, ella fue una gran colaboradora, Jimena también participó en esa ley, y Chile produce 1 millón de toneladas, el reciclaje es mínimo, acabamos de hacer la ley de plástico de un solo uso, me invitaron a la inauguración de la planta que va a reciclar parte de la botella, pero tenemos un problema gigantesco, y esto lo puede resolver la madera. Y vamos al tema habitacional, ¿no es cierto? Chile tiene un déficit de 750.000 viviendas, más o menos. La única manera de hacerlo, de enfrentar este tema social, no es con cemento. Si fuera con cemento se demora 80 años. Y si fuera con madera podríamos industrializar estos procesos y podría tener una dimensión de posibilidad social. Y por lo tanto aquí es muy importante entender que la madera también, además de tener estos beneficios desde el punto de vista ambiental, tiene un componente social gigantesco. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que aquí tenemos que ir a ese esquema, que es lo que discutimos, una construcción sostenible, nuevos materiales, y después vamos a hablar del bosque nativo, de las hipocresías que hay. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, cambio de materialidad, cambio en el proceso de construcción y industrializar. Ahora, esto significa innovación, ciencia. Bueno, con el 0,38% de inversión en ciencia e innovación en este país es difícil hacerlo, ese es el presupuesto. Y las empresas invierten muy poco. Yo ahí quiero valorar, porque creo que una de las empresas que invierte, o uno de los sectores que invierte, son estas grandes empresas, Arauco y CMPC, que tienen fronteras de investigación que me parecen súper valorables. Son muy pocas empresas que lo hacen. Bueno, y acá tenemos más o menos lo que se produce de madera. Tenemos un problema acá, porque la pulpa, claro, es un buen negocio, pero la pulpa no genera captura de CO2. En el corto plazo sí, pero en el mediano plazo no. Entonces tenemos un problema porque se está desplazando la producción de madera pulpa. ¿Por qué? Porque los eucaliptos crecen más rápido, son mejor negocio. Estamos desplazando y dejando fuera el pino, que es el que nos permitiría tener justamente esta madera que
tiene un largo plazo y que es un elemento de captura del CO2. ¿Ah? Y ahí tenemos que ver cómo ponemos incentivos correctos, ¿ah? Porque los incentivos hoy día van en demérito justamente de la madera aserrable. ¿Ah? Entonces, nosotros decíamos que necesitamos 600.000 viviendas, son cerca de 700.000. Calculemos 6 metros cúbicos por vivienda más o menos, Charlie, sociales. ¿Ah? Bueno, necesitamos, no sé, pues 6 por 7 son, no sé, unos 4 millones de metros cúbicos de madera, una cosa que hoy día no tenemos disponible. Bueno, yo le decía, 35% del territorio nacional solo tiene vocación forestal. O sea, por eso, ¿nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo? Es como decir, mira, tenemos el desierto más irradiado del planeta, entonces no vamos a hacer nada. Y hoy día, algunos aspectos positivos de la madera. Podemos hacer edificios en altura. Usted lo dice el informe este que salió ayer, que Canadá el 90% de la construcción es en madera, en Finlandia el 90% es madera, en Suecia el 90% es madera, en Chile 18%, casi nada. Entonces, vamos a avanzar a un mundo de madera, bueno, de eso tenemos que cambiar normativa, tenemos que hacer investigación, el mundo está hecho para el cemento, está hecho para el pasado. Bueno, hay infraestructuras, se pueden hacer puentes de madera. Miren esto, este es un grupo científico que queríamos invitar al Congreso futuro porque estos personajes lograron, a partir de la fibra vegetal, construir un material tan sólido con el acero, parecía el titanio, 12 veces más liviano. O sea, ¿qué quiere decir? Que los autos, que los aviones, que las naves espaciales a futuro van a ser en fibra de madera. Se pueden hacer vidrio, ¿por qué es interesante? Usted dice, bueno, a lo mismo. No, porque estos vidrios requieren mucho menos energía. Para producir vidrio tradicional se requiere 500 grados de temperatura, este requiere 70 grados. Y esta es la persona, debe ser pariente de Mario Montanari, no sé, pero Selina Montanari, que sí. Bueno, me están apurando, bueno, y tenemos el plástico, tenemos decenas de materiales, ¿no es cierto?, que se pueden hacer con madera, mucho mejor aislante térmico y acústico, mucho mejor. Pero miren esto. La gente que vive en espacio de madera tiene mejor salud mental. Hay estudios, decenas de estudios que muestran esto. Entonces, la madera puede salvar el planeta. La propuesta de FAO es que plantemos 900 millones de hectáreas de árboles porque puede reducir en 205 gigatoneladas la captura. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Mira, esta es la opinión de los chilenos de la madera. O sea, si yo le pregunto a un chileno qué piensa de la actividad forestal, piensa eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo bien, ¿no es cierto? Regular la tala rasa, combinar bosque nativo con exótico, crear corredores biológicos, reponer el agua, respeto a las comunidades locales, protección contra incendios, fortalecer los servicios ecosistémicos, cuidado. Yo creo que hay que tener dos grandes actores es peligroso porque no tienen poder político. Si tuviéramos muchos pequeños que provieran de bosque, habría poder político y ahí tenemos que pensar cómo se resuelve eso. Bueno, esto yo diría, tenemos que ir a la licencia social, porque sin licencia social es muy difícil avanzar. Se pueden hacer corredores biológicos, se puede reponer agua. Yo aquí hice un modelo, mire, las plantaciones requieren 530, 650 milímetros de agua por año por hectárea. Habría que evaluar, porque si yo pongo pino, tengo que evaluar cuánto agua aporta el pino. Todos dicen, no, el pino solo saca agua, sí, pero si no hay pino y hay suelo desnudo, viene la lluvia, no se infiltra el agua, el pino disminuye la cinética de la lluvia, etcétera, etcétera, ayuda a la infiltración. O sea, habría que hacer un balance. Además hay territorios que tienen agua, otros que no tienen agua. Pero si por último hay un desbalance, se podría reponer el agua, pero tenemos que tener la posibilidad de generar más plantaciones y si hay algún tipo de problema, bueno, agregar agua si es necesario. Ahora, piensa en una paradoja. Chile tiene casi la mitad del territorio está erosionado, no tiene nada. Hay zonas que el 85% del suelo está erosionado, como Coquimbo, el 84% en Valparaíso, 49% en Biobío, y a nivel nacional es casi la mitad. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que es mejor? ¿Tener pino o tener suelo desnudo? Claro, los pinos tienen menor biodiversidad que el bosque nativo, pero tienen mucho más biodiversidad que ese terreno. Además, esto, por lo menos si llueve, el agua se va a poder infiltrar, hay masa vegetal que va a reconstruir suelo, etcétera, etcétera. Yo creo que
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a dejar los suelos totalmente deteriorados, preferimos tener plantaciones que además pueden tener otros valores, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y lo que hay que hacer es tratar de ir a un material, ¿no es cierto?, que sea, que tenga esta cascada, que permita, ¿no es cierto?, como la construcción y los muebles, etcétera, etcétera, conservar. Ahora, hay un problema de estatus. El problema es que la madera, para muchos, es esto. ¿No? Ahora, el día que los dueños de las grandes plantaciones, la gran industria forestal, construyan en madera, y no así, bueno, vamos a tener estatus. ¿No? Le vamos a dar estatus a la madera y todos vamos a querer ser como la élite, ¿no es cierto? Y todo, así funciona la economía. Entonces, tenemos que darle estatus a la madera, no solo decir la madera puede salvar el planeta, un tema ético, es maravillosa, puede generar recursos, pero tenemos que tener diseño, innovación, tecnología para que las casas de la dehesa, Vitacura y Las Condes a futuro sean en madera, porque ahí todos vamos a querer tener casas en madera. ¿No? Bueno, entonces Chile podría forestar al menos 2 millones de hectáreas. Yo creo que es conservador la Corma, 2 millones, y se puede forestar también bosque nativo. Se pueden hacer bosque urbano, o sea, los bosques urbanos, miren, tenemos zonas calientes, baja 2 a 3 grados la temperatura, permite que el agua se infiltre, que no hayan inundaciones. O sea, en la ciudad el agua escurre, no se infiltra, no tenemos problemas de agua y dejamos que el agua puede capturar material particulado, puede generar movimientos de masas de aire, etcétera, etcétera. Solo beneficios. Y ahora quiero hablar un poco me va a permitir ya aquí mi par de minutos sobre bosque nativo, porque aquí hay mucha hipocresía. Claro, yo quiero y peleé mucho para luchar contra la sustitución al bosque nativo en la década de los 90. Pero hoy día no tenemos ese problema. Tenemos un problema que tenemos un sector totalmente abandonado porque no tiene ningún valor. Y yo lo que digo es que este sector se está destruyendo bajo un poco la complicidad de todos nosotros. Y se está destruyendo porque no tiene valor. Yo soy partidario de que le demos valor. Y que lo hagamos con inteligencia, con manejo, con inteligencia artificial, con chips que nos van a permitir saber exactamente cuánto es el flujo de carbono, cuál es la entidad de bosque o el personaje bosque que se usó para manejo, cuál se conservó. Miren la producción de madera cerrada, ha ido disminuyendo. Yo creo que hoy día deben ser unos 190.000 metros cúbicos. Madera cerrada, casi nada. La paradoja, miren lo que Chile exporta polvo de quillay. Y tiene un recurso maravilloso. Ahora, otro de los temas del valor agregado que decía Jimena, ¿no es cierto? Si tú ves cuánto los alemanes, que tienen más o menos la misma forestación que nosotros, le dan de valor a cada metro cúbico de madera, se van a dar cuenta que es muy superior al que obtenemos nosotros. Ahí el problema de tecnología e innovación. Mire, nosotros importamos madera, importamos muebles, siendo un país que tiene toda esta riqueza. ¿Cuáles son los incentivos para el bosque nativo? Casi nada. $1,5 millones. O sea, esto no funciona, evidentemente. Pero ¿cuál es la paradoja? Queremos cuidar el bosque nativo, no permitimos que se explote, pero ustedes saben cuántos millones de metros cúbicos de madera se usan para leña, para quemarla. 9 millones de metros cúbicos de bosque nativo que no se puede explotar, que no se pueden hacer muebles, que no se puede hacer nada, pero sí van a la leña. ¿Y por qué van a la leña? Bueno, justamente porque no tienen ningún valor. Esos son los consumos de este país de bosque nativo usado para leña. El bosque nativo lo están depredando. Aquí es una destrucción tipo hormiga. Entonces digo, ¿por qué no le damos valor al bosque nativo desde el punto de vista paisajístico, sus servicios ambientales? Lo incorporamos a la economía y les aseguro que vamos a tener un bosque nativo que además de manejarlo, lo vamos a hacer más robusto, lo vamos a hacer más sano, por lo menos aquellos bosques que por lo menos debemos tener 1 millón de hectáreas que se podían manejar. Se puede además reforestar el bosque nativo, hay un espacio gigantesco para reforestar bosque nativo, pero ninguna de esas cosas está ocurriendo. Chile está perdiendo terreno. ¿Cuánto estamos forestando? 60.000 hectáreas por año, mucho menos que antes, ¿no es cierto? Bueno, y se perdieron 700.000 hectáreas de 1 millón de hectáreas que se quemaron, 700.000 eran de bosque. Bueno, yo insisto, el futuro va a ser en madera. Chile puede ser un país líder y posicionarse en ese escenario, igual que en la minería. Yo quiero más minería, buena minería, quiero más energía, quiero más acuicultura, porque además es un tema ético. Chile puede ayudar a salvar el planeta y además puede ser en el 2050 un país tan rico como Finlandia, como Suecia,
Son países inteligentes. Yo digo, ¿por qué no podemos ser nosotros también país inteligente? Porque lo tenemos todo, mucho más de lo que tienen ellos. Países como Corea del Sur tenían mucho menos posibilidades y recursos que nosotros, pero apostaron a la inteligencia y ahí están, apostemos también nosotros a eso. Gracias. Gracias, Guido. La verdad que uno queda optimista, esperanzador mensaje. Creo que el tema de inteligencia artificial es un tema clave que tenemos que eventualmente analizar en algunas mesas más chicas, más especializadas, pero momento de conversatorio. Charlie, te pido que pases adelante, por favor. Andrés Osorio, socio de Consult, quien elaboró este documento que yo comentaba sobre las 8 propuestas, y la Ale Loyola del MBA de la Católica, quien hará de moderadora. Muchas gracias, y es la última parte de este conversatorio de hoy en día. Bueno, le damos las gracias a nuestros presentadores anteriores. Realmente bien interesante ver cómo estas industrias que son motor de crecimiento y desarrollo para Chile tengan estos espacios para buscar una agenda común que permita desarrollarlas, ¿ya? Y aquí entonces tenemos a Andrés, que participó del estudio, que hoy día también salió parte importante publicada en el diario El Mercurio, respecto de la industria forestal y lo que ha pasado desde tener una tendencia en que la industria forestal es una industria que permite el desarrollo y el crecimiento de Chile como país, y cómo en los últimos años esos números de aporte de esta industria han ido decreciendo, y eso nos tiene preocupados, y entonces es interesante escuchar a los presentadores y cómo ven que ese potencial que tiene hay que hacerlo crecer y resurgir. Y con, si bien Charles Kimmer, la verdad que persona muy conocida y que todo el mundo le dice Charlie, así que si me permite yo también lo voy a tratar como tal hoy día. Gerente de Personas y Sostenibilidad de Arauco, uno de los principales actores en esta industria. Y queríamos partir con Andrés, pensando en estos números poco auspiciosos que todos han ido mirando en las presentaciones anteriores. ¿Y qué nos dice este estudio? ¿Cuál es el impacto que está teniendo la forma como ha ido decreciendo la industria forestal chilena en los últimos años, y del aporte que tenía, y en qué ámbitos y en qué dimensiones principalmente estamos viendo ese impacto? Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos. Intentaremos ser breve en virtud del tiempo. Gracias a Deloitte y a MBA UC por la invitación. Como Consult, nosotros junto a la Corma llevamos harto tiempo haciendo un estudio, de los cuales muchas cifras se han dicho ahora, o sea, esas cifras han sido trabajadas, estudiadas. Y esto partió hace un año. La Corma nos invitó a Talca a hacer una exposición de la economía nacional y el sector. Entonces, obviamente, con nuestro equipo, que está aquí hecho presente, empezamos a analizar las cifras del sector. Y nos empezó a dar primero curiosidad y después algo de pavor. ¿Por qué? Porque vimos una historia que ha ocurrido antes. Chile, en 1965, hace 50 años, el 27% del PIB, hoy día el 24% entre efecto directo e indirecto es minería. 24% entre directo e indirecto. El 27% del PIB era textil y vestuario. Hoy día el 0,3% del PIB es textil y vestuario. O sea, un sector que contribuía 3 de cada 10 puntos de la producción nacional, hoy día es nada, básicamente. Entonces, vimos que hay sectores que fueron muy importantes para la economía y que fueron desapareciendo. ¿Y por qué vemos el paralelo en este sector y por qué vemos que es una crisis, que ya es una crisis, pero que todavía se puede revertir? 5 cifras, para ser bien claro. Primero, el sector forestal contribuía con el 2,1% de la economía chilena, hoy día es el 1,6%. Sigue siendo muy importante para algunas regiones, para el Maule, para el Biobío, para el Ñuble, sobre el 20% de su producción, pero de 2,1% de aporte al país a 1,6%. Eso obviamente ha generado que el valor agregado haya bajado. La producción de industria de la madera cayó 17% y de celulosa 33% en tan solo 5 años. O sea, en 5 años lo que se produce ha caído 17,33% en madera y celulosa. En tercer lugar, obviamente eso genera menos empleos. En los últimos 10 años, lamentablemente, empleos directos e indirectos
se han destruido. Se han destruido 35.400 empleos del sector forestal. Sigue siendo un sector con empleo relevante en muchas regiones. En el Maule, por ejemplo, cerca del 10% entre directo e indirecto, pero una destrucción de 35.400 empleos significa 35.400 hogares que no reciben ingresos y que obviamente están más susceptibles de caer en la pobreza. Para que el sector resurja se necesita, ¿no es cierto?, materia prima, se necesita superficie. Y aquí les dejo con las últimas cifras que uno ve de por qué esta situación es preocupante y tenemos que tomar medidas como la que dijo el ministro, dijo la senadora, dijo Gio. La superficie forestada se forestaba 70.000 hectáreas anuales el año 2005-2006. El último registro del 2022 son 788, no 1.000 hectáreas, caída de 99%. Y el último dato, para ser carbono neutrales, para cumplir el compromiso de Chile, necesitamos aumentar la superficie forestal, lo dijo Juan José, ¿no es cierto?, en bastante detalle, tenemos que aumentar la superficie forestal. Han caído en 320.000 hectáreas la superficie, por lo menos, de plantación en los últimos 10 años. Con lo cual, tenemos, lamentablemente, Alejandra, menor actividad, menor superficie, la superficie es la materia prima para hacer actividad, eso genera menor empleo y pobreza, pero estamos a tiempo todavía de revertirlo, no tenemos por qué ser la historia, ¿no es cierto?, de textil y vestuario, sino que podemos ser la historia de muchas otras industrias de Chile que han ido creciendo y contribuyendo en el tiempo al desarrollo del país. Muchas gracias, Andrés, y a pesar de escuchar el relato, donde las cifras de impacto sin duda no es nada auspicioso, yo creo que la pregunta que todos quieren escuchar de un actor relevante de la empresa privada en el mundo forestal es este escenario y las condiciones que provocan este escenario, donde el impacto se ve negativo, la razón por la cual grandes empresas como Arauco, como CMPC, anuncian sus proyectos de inversión de miles de millones de dólares en países como Brasil? Charlie, si se arregla la permisología, ¿se arregla todo? ¿Qué más necesitamos para generar las condiciones para que la inversión vuelva a Chile? Oye, antes de contestar eso, Ale, porque no lo voy a evadir, que estaba mirando el título acá, Chile en el corazón del mercado del carbono, yo les digo, me voy con el corazón lleno. Qué buen encuentro ha sido esto y además poder tener a la senadora Jimena Rincón, a Guido y al ministro hablando con la propiedad que lo han hecho de un sector tan importante. Yo llevo 39 años en esta empresa, salí de la universidad, soy muy amigo de Jackie, de su marido. Cuando fui a ver a su marido, que era profesor mío además, amigo y profesor, le pregunté, mira, me están invitando a trabajar en una empresa que se llama Arauco, yo no sabía ni qué lo que era Arauco, y me dijo, esto fue en el año 85, me dice, es un recurso natural y es renovable. Y esas dos palabras, y yo que me dedico harto a hablar de lo que hacemos en nuestra compañía, pucha que nos ha costado transmitirlo, ¿no? Y por lo tanto ponerlo en valor hoy y mirar esto como una industria del futuro y de cómo no solamente hacemos un aporte a nuestro país, sino que al planeta, creo que es algo tremendamente significativo, así que estoy muy contento. Nosotros invertimos en Brasil porque somos, yo creo que la primera o segunda empresa más importante del mundo en el sector que estamos, no solamente por el tamaño, por los resultados que tenemos, sino que por la profundidad de productos, de diversificación. Nos miran con admiración, nuestros clientes nos agradecen por lo que hacemos. Comentaba recién al ministro que ayer Home Depot, que es una empresa que vende 200 billones de dólares, nos dio el premio a la mejor empresa de materiales de construcción en Estados Unidos. Entonces, estamos representando a Chile en múltiples escenarios y Brasil llevamos 22 años presentes en ese mercado a través de inversiones en bosques y en paneles, y en los últimos 10 años estuvimos trabajando en un proyecto como el que se acaba de aprobar el directorio, que es una inversión muy grande, pero más allá de los 4.600 millones y que vamos a hacer una planta de 3,5 millones de toneladas. Para que tengan una idea, las plantas hasta ahora la más grande es de 2,5, es decir, vamos a agregar 1 millón adicional. MAPA, que lo construimos hace 2 años atrás, lo terminamos de construir hace 2 años atrás, es de 1,5, es decir, esto va a ser más del doble. Y esto no es por simplemente tener tamaño y los recursos para poder hacerlo, sino que aquí hay todo un trabajo de apoyo con tecnología, desarrollo de nueva tecnología para poder producir
celulosa de manera más eficiente y con más responsabilidad ambiental. Así que esto es parte de lo que tiene que hacer una empresa global, estar presente en distintos mercados, estar donde están nuestros principales competidores, ir a competir donde están ellos, hacerlo desde allá, y creo que esto nos enorgullece, nos tiene que enorgullecer, porque esta es una empresa chilena, esta es una empresa que nació acá en Chile, es de capitales chilenos, es con sus principales ejecutivos chilenos, es desde Chile donde hemos podido sacar ese pasaporte que nos ha abierto muchas puertas en el mundo, y por lo tanto nos tenemos que sentir muy orgullosos de que una empresa chilena esté invirtiendo y haciendo este tipo de inversiones en un país como Brasil, donde hay una superficie muy grande, donde hay un compromiso de parte de los estados por querer promover y desarrollar una industria de la celulosa, y donde además el eucaliptus crece de muy buena forma. Por lo tanto, hace mucho sentido económico y de sustentabilidad de largo plazo de que una empresa como Arauco esté invirtiendo en Brasil. Ahora, ¿podríamos haber hecho esa inversión acá en Chile? No la podríamos haber hecho porque ya acabamos de hacer una de 3.000 millones de dólares. Hay escasez de fibra, no hemos seguido plantando con la velocidad, como dijo Andrés recién, con la velocidad que Chile requería, pero sí hay muchas oportunidades, hay oportunidades en lo que es valor agregado, en todos los servicios que nosotros requerimos para nuestra industria mundial vienen principalmente provistos acá de Chile. Lo que hacemos en genética, en programas de control de plagas, en los programas de incendio, en tecnologías de mejoras en procesos productivos, está todo siendo desarrollado acá en Chile. Y yendo a lo que decía Jackie de las 3C, colaboración, compromiso y confianza, yo creo que esos tres elementos son claves, están muy presentes en nuestro quehacer, y sí, necesitamos que mejore la permisología, pero no es suficiente. Creo que es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que imprimirle estas tres letras, tenemos que además trabajar con los pequeños y medianos. Este país no solamente puede ser exitoso producto de que a una empresa como Arauco le vaya bien, una empresa grande como Arauco, sino que también le tiene que ir bien a los pequeños y los medianos, pero los pequeños y medianos tenemos que ayudarlos a que se transformen en poder dar soluciones de valor agregado como las que hemos visto aquí en varias imágenes, que creo que mucho de ello tiene que ver con la construcción. Muchas gracias, Charlie. Me gustaría también invitarlo un poquito a conversar respecto a las condiciones de borde, porque hemos dicho, mira, el impacto de la industria ha estado a la baja, y cuáles son las condiciones de borde que necesita esta industria para poder retomar la ruta y la importancia que ha tenido en el crecimiento y desarrollo de Chile hacia el futuro. Y el informe que prepara Econsult, Andrés, que han estado publicando los datos junto con la Corma en el último tiempo, propone ideas de política pública, recomendaciones que claramente tienen que ver con hacer unas condiciones de borde más propicias para retomar esta ruta para la industria forestal. Y ahí pedirle a Andrés entonces que se refiera un poquito a cuáles serían esas recomendaciones y cuál tipo de coyuntura estarían arreglando esas recomendaciones que hoy día hacen que el escenario esté más adverso. Perfecto, muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Ojalá que alguna de esas cifras le haya generado un impacto. Ahora les voy a generar esperanza para hacer la contrapartida y saber por qué hicimos este estudio, porque el sector forestal sigue siendo importante para Chile, 3% del empleo entre empleo directo e indirecto a nivel nacional, más que 10 en algunas regiones, más del 20% del PIB en algunas regiones, con lo cual potenciemos este sector y volvamos a lo que era antes, ¿no es cierto? Y ahí lo que hicimos fue buscar qué han hecho otros países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, países que han mencionado, ¿no es cierto?, la autoridad y exautoridad aquí en sus presentaciones. Y vimos lugares comunes. Lugar común, la construcción en madera. No voy a detenerme en eso porque lo presentaron bastante, pero por ahí va parte del camino. Mejorar la política de seguros de incendio. Otro elemento, ¿no es cierto?, que se está viendo ahora, de combate de incendios. Otro elemento que se está viendo ahora en el Congreso, que es fundamental para el desarrollo del sector. Y hay un tercero, que en cada país que veíamos había una medida, que era el fomento al pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque aquí hay una disonancia, entre comillas, entre el valor privado del pequeño y mediano productor o propietario, ¿no es cierto?, que básicamente enfrenta condiciones financieras que podrían ser no tan rentables, y un país que tiene un proyecto muy rentable porque la captura de carbono que genera, ¿no es cierto?, los proyectos forestales es enorme y le da mucho valor al país. Entonces hay una disonancia entre eso. Y la pregunta es cómo cerrar esa brecha, cómo cerrar, ¿no es cierto?, y entregarle a ese pequeño y mediano propietario parte de ese valor que captura el país como valor social. Hay países que entregan subsidios directos,
Inglaterra, Nueva Zelanda. Hay países que dan préstamos contra la venta de madera en muchos años más, Australia. Pero hay muchos países que han empezado y aprovechado este nuevo mercado del carbono, como Inglaterra, como Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, y otros más, en el cual se le entrega un incentivo o una ayuda al pequeño y mediano productor, desarrolla, ¿no es cierto?, su plantación con porcentaje de bosque nativo, tal como dijo el ex senador, ¿no es cierto?, parte importante también es complementar con bosque nativo, y después en la medida que esos bosques ya empiezan a ser más grandes, se puede certificar su captura y vender bonos de carbono. Esos recursos sirven para el pequeño y mediano productor para que siga produciendo y sirve para pagar ese incentivo inicial del fisco. Con lo cual, se entrega un pequeño empujón a los pequeños y medianos productores que necesitan un empujón. Pero ellos lo pagan con creces de vuelta con esta ganancia de esta venta de bonos de carbono. Esto es algo que se desarrolla en el mundo, es algo incipiente en Chile, pero de nuevo, así como hemos hecho muchas otras cosas y contribuyó al desarrollo mundial, aquí vemos que hay un valor donde se le puede traspasar a la gente, ¿no es cierto?, de menor recurso, a la gente que se necesita estas plantaciones, parte de ese valor que tiene toda la sociedad por esa captura, y eso permite no solo que sea sustentable, sino que será financieramente sostenible y fiscalmente neutro también o sin impacto. Súper, muchas gracias, Andrés. Y quizás también preguntarle a Charlie, ¿cuáles son los elementos clave de contexto que hay que potenciar en la agenda país para que efectivamente veamos un resurgir de la reforestación, de la industria forestal, tanto para los grandes actores como para los actores pequeños y medianos? Oye, tener gente como Andrés y como los tres anteriores que estuvieron presentes acá en el escenario hablando de estos temas, creo que crear una atmósfera adecuada, como se dijo. Ver este como un sector que se proyecta al futuro y tener empresas que invierten afuera no pensando en irse del país, muy por el contrario, ¿eh? Cómo eso fortalece lo mismo que estamos haciendo en el país y poder agregar más valor desde lo que estamos haciendo acá. A mí me toca participar, en estos últimos días he estado participando en 30 proyectos de ley, reformas, regulaciones, normas que nos afectan a nuestro quehacer en Chile. Yo creo que no corresponde que nos pongamos a alegar y a vociferar de que no se puede crecer, no se puede desarrollar, no podemos hacer cosas en Chile, sino que tenemos que involucrarnos para que la senadora, el ministro, tomen buenas decisiones y yo creo que vamos en esa dirección. La semana pasada con Juan José Victoria estuvimos en la Semana de la Madera, un evento muy interesante donde estamos viendo tecnologías nuevas, entusiasmo de emprendedores, de arquitectos, de constructores, gente que quiere trabajar más con madera y entregar soluciones de baja en carbono. Algunos de ustedes leyeron o escucharon, lanzamos un satélite hace un mes atrás desde California. Es el único satélite que ha lanzado una empresa privada dedicado a la conservación y la biodiversidad. Eso es generar conocimiento, es conocimiento nuevo, y así el ex senador y amigo Guido Girardi continúa con el trabajo de desafíos del futuro, trayendo valor agregado, tecnología, conocimiento, experiencias. Entonces yo creo que Chile se va enriqueciendo, lo tenemos que hacer con mucho trabajo, creo que las ideas están, y es fundamental este trabajo público-privado. Nosotros estamos acompañando al ministro de Economía con este esfuerzo que se está haciendo en el Biobío. Estamos trabajando junto con Andrés y el equipo de Consult y Corma en buscar formas de financiamiento inteligente, moderno, para una economía baja en carbono y así poder fomentar las plantaciones y, como decía Andrés, que esto vaya en beneficio de los pequeños y los medianos, porque los grandes vamos a resolver la ecuación. Nos va a costar más caro, posiblemente va a ser más trabajo, pero en general los grandes tienden a resolver la ecuación y los que tienen menos oportunidades son los pequeños y medianos. Y en ese sentido, trabajar en coaliciones como las que tenemos junto a Corma en Futuro Madera, con pequeños y medianos, mostrarles lo que estábamos haciendo. La semana pasada llevé a 20 personas, pequeños y medianos productores de madera, los llevé a una fábrica nuestra donde invertimos como 30 millones de dólares y hacemos productos laminados en madera, un producto que se llama CLT, que es el que ayuda a hacer estas construcciones en altura. Entonces, abrir nuestras plantas, mostrar lo que estamos haciendo, ver que aquí hay muchas oportunidades que pueden ser aprovechadas por otros. Entonces, como les decía al principio, muy agradecido por esta instancia, porque creo de que cuando son otros los que hablan de las oportunidades que ofrece un sector como el sector forestal, sin duda nos entusiasma y nos da una responsabilidad aún mayor de seguir avanzando, y creo que Chile
se mantiene como un país líder en materia forestal. Tenemos que darle este segundo impulso y creo que se están tomando las medidas necesarias para así hacerlo. Gracias, Charlie. Y quizás pedirle a Andrés que recuerde su pasado del mundo del sector público. Si hubiese que resumir o cristalizar, a tu juicio, las principales medidas de la agenda país, ya sea colaboración público-privada o más pública, los elementos clave de la agenda que tenemos que tener como país para el resurgimiento y el nuevo potenciamiento de la industria forestal, ¿cuáles serían? Solo la industria forestal, no toda la industria. Hoy día nos convoca la industria forestal. Yo, al igual que Charlie, me voy muy contento de que veo bastante consenso. Veo consenso en las empresas, en la autoridad del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, respecto a que, primero, hay una necesidad de tener que aumentar, ¿no es cierto?, la superficie forestal, tanto para generar empleo como a la carbono neutralidad. Y también, por otro lado, de que esto es en beneficio de todos. Pero para eso creo que el paso que sigue es implementarlo. Y eso obviamente hay metas ambiciosas. Con la Corma propusimos 1 millón de hectáreas, el Exenor propuso 2 al tiro. Veo que nos quedamos cortos, Juan José, pero yo creo que el paso siguiente, dado que hay un consenso inicial, como en otros sectores no lo hay, es hacer la implementación de política, hacer piloto, y en eso tenemos toda la disposición abierta al Ministerio. De hecho, estamos trabajando con ellos para poder hacer esa bajada, pero por lo menos en esta parte en particular, en la parte del fomento, yo sé que hay otros elementos adicionales del sector. Creo que lo que falta ahora es la implementación y hacer estos programas hacia adelante. Bueno, agradecerles a los panelistas. Hoy día el tiempo nos jugó una mala pasada en la mañana, y si de historias personales se trata, el marido de la Jackie también fue mi profesor, y los tres somos egresados de esta casa de estudios, así que muy orgullosos de estar aquí presentes. Darle las gracias a Deloitte, darle las gracias al MBA UC y a todos quienes hacen posible esta instancia. Yo también me voy muy esperanzada. Creo que las industrias nobles y de largo plazo que mueven el país las tenemos que respetar. Hay que buscar las condiciones en las cuales puedan operar de manera sostenible en el tiempo, pero debemos hacer una agenda país que permita mirar con optimismo, como dijo el profesor Singer, el futuro, y eso pasa por potenciar aquellas ventajas competitivas que tenemos como país. Y si las tenemos en minería, las tenemos en el mundo forestal. Y el cómo se desarrolla esto a futuro debe ser motivo de orgullo, satisfacción y de buscar una agenda común que nos permita desarrollarla de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a Andrés, Charlie y a todos los que hicieron posible esta jornada de hoy. No sé si la Jackie nos quiere dar unas palabras de cierre. Gracias, Andrea. Muy bueno. Dale.